Nos encontramos ya en Ibiza. A mi espalda tengo nuestro maravilloso crucero, el Norwegian Breakaway. Lo tenemos así cerquitica, cerquitica hoy en este muelle que tenemos que caminar todo esto. Mira, ahí todos estamos caminando hasta la salida. Vamos a ver qué tiempo tardamos caminando de aquí al centro de Ibiza, porque también queremos ver si nos da tiempo de ir a alguna playita o cala. Y aquí tenemos esta maravillosa obra de arte hecha por Pelen Max, quien fue que pintó esta hermosura de barco con la Estatua de la Libertad. Normalmente este barco sale de Nueva York, no sé si es que tenga que ver con eso, porque este barco normalmente está en Nueva York saliendo. Bueno, estamos aquí en la marina de Ibiza. Tenemos que caminar todo este bulevar. Caminando, el trayecto es bastante largo, más de media hora caminando, pero también podemos ver estos edificios espectaculares que tiene Ibiza. Mira este qué bonito con esos colores en los balcones, como unas rejas de diferente color. Está súper, súper bonito. Y del lado izquierdo tenemos todos los yates. O sea, realmente, de ahí es donde salen todos los yates, es la marina principal. Eso que ven de fondo es el casco central de Ibiza, ahí es donde vamos, pero hay que darle la vuelta completa a la marina para llegar al casco central que está del otro lado. Terminando de caminar el bulevar que les estuve mostrando, que fue más o menos media hora, llegamos a esta parte de aquí donde se pueden agarrar estos ferries de Balearia que nos lleva a Formentera, que es una isla espectacular de aguas cristalinas, y en 30 minutos desde aquí, desde Ibiza hasta Formentera, puedes disfrutar de esas maravillosas playas. Ahí al frente tienes como el centro donde puedes comprar los tickets para el ferry, y aquí mismo te puedes montar y en media hora estás allá. Ibiza es una de las Islas Baleares junto a Mallorca, Menorca y Formentera. Pertenece a España y está en el mar Mediterráneo frente a la costa este de la península ibérica. Su capital es la ciudad de Ibiza. Tiene dos idiomas, tanto el castellano como el catalán. La mayoría de la población es bilingüe. Además, por el turismo se escucha mucho inglés, alemán e italiano. Tiene una superficie de 572 kilómetros, lo que la hace bastante pequeña. Y ya estamos adentrando al centro de Ibiza. Ya llegamos a todo lo que es la parte comercial, de tiendas, de restaurantes, Pacha, que no puede faltar aquí en Ibiza. Y ya toda esta parte interna es el centro de la ciudad. Este símbolo es indiscutible aquí en Ibiza. Son las dos cerezas que no solo representan la discoteca Pacha tan famosa aquí en Ibiza, sino que también representa a un grupo de restaurantes, beach club, tiendas de souvenir, de ropa, y también hoteles. Es decir, que esto aquí en Ibiza es un símbolo que estamos en la isla de Ibiza. En el centro de la Plaza Vara de Rey, en Ibiza, se alza el monumento dedicado al general Joaquín Vara de Rey, héroe de la batalla El Caney en 1898. Su figura de bronce, rodeada de esculturas alegóricas, simboliza el valor y el espíritu de la isla, un lugar que une historia, belleza y orgullo ibicenco. Y aquí estamos a las puertas de la ciudad amurallada de Ibiza, la antigua ciudad de Alvila, y ahí adentro tenemos no solamente la muralla, sino una ciudad dentro de estas murallas. Frente a nosotros se alza la majestuosa muralla de Dal Vila, la antigua fortaleza que protege el corazón histórico de Ibiza. Sus imponentes muros de piedra, construidos en el siglo XVI, guardan siglos de batallas, leyendas y conquistas. Al cruzar su puerta principal, parece que el tiempo se detiene y cada paso nos lleva a descubrir la Ibiza más auténtica.
Estamos entrando a la ciudad amurallada, Dal Vila. Fue considerada o es patrimonio, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es hermosísima, de verdad, porque es que dentro de una ciudad, no es un castillo normal, de esos que uno suele ver, no, adentro de la pared amurallada encontramos una ciudad en su interior. Fue la antigua Ibiza. Dentro de las murallas, el casco antiguo está lleno de callejuelas empedradas, casas encaladas, plazas pequeñas y miradores al mar. Pasear por aquí se siente como viajar al pasado. Sus murallas actuales se levantaron en el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, para proteger la isla de ataques de piratas y del Imperio Otomano. La verdad me ha encantado. O sea, Ibiza, desde que salí, la parte del crucero de la salida y ahora aquí en el casco central, donde está la muralla, la ciudad vieja, es precioso. Y deja que veamos las vistas al mar. Por toda la caminata podemos ver callejuelas así, de lo más pintorescas, blancas, con puertas verdes, azules. Cómo caen de los árboles estas plantas, mira, qué hermosa. En lo más alto de Dal Vila se encuentra la Catedral de Ibiza, también conocida como Santa María de las Nieves. El baluarte de Santa Lucía es una de las fortificaciones defensivas que forman parte de las murallas renacentistas de Dal Vila en Ibiza. Y aquí estamos en la parte alta de la muralla con esta vista espectacular del mar y de fondo nuestro hermoso crucero, el Norwegian Breakaway. Y aquí tenemos la Catedral de Ibiza en la cima de la muralla. Una vista a casi 360 grados con las montañas de Ibiza de fondo. Y vamos a ver qué vista tenemos por allá. Desde el baluarte de Santa Lucía se contempla una de las vistas más auténticas de Dal Vila. A un lado, las casas blancas y sus callejones empedrados se extienden con este encanto mediterráneo tan propio de Ibiza. Al otro lado, el horizonte se abre hacia el puerto y el mar, recordando el papel protector de estas murallas centenarias. Un lugar donde historia, vida y paisaje se funden en una sola mirada. Estamos aquí en la Plaza de la Constitución y encontramos esta plaquita súper llamativa que dice aquí comienza el mar. Y nos vamos a meter por esta calle que se llama Mestre Joan Mayans. Todo es muy pintoresco, me gusta mucho. Mira, aquí tenemos una heladería súper bonita que se llama Bibis y me encanta este barcito de Aperol, todo de Aperol, que se ve súper lindo. Estamos aquí en el paso peatonal. De este lado tenemos todas las callecitas con sitios para sentarte, a tomar algo, comer algo. Muy bonito, la verdad, todo así muy chilado. En la noche me imagino que debe haber un ambiente súper bueno en esta parte de la ciudad del puerto. Y aquí adentro de Plaza de la Villa, de la muralla, encontramos sitios súper pintorescos como este. Y esta vista hacia arriba, estas calles empedradas, con esos balcones de flores. Mira, ¿ves? Los balcones con las florecitas, los pintan de diferentes colores. Todo muy blanco. Durante toda la subida, porque todo es subida, se encuentran este tipo de callejoncitos pequeños, no solamente el principal, sino también los laterales. También se encuentran callecitas. Lo que sí es que todo es subida. ¡Wow! Mira qué vista acabo de ver ahora. Subir
Vale la pena porque te encuentras esta parte de aquí toda muy bonita con restaurancitos, cafés, sitios para tomar algo y de fondo esta vista maravillosa, increíble. Caminar por las calles empedradas de Dalvila es una experiencia única. Entre casas blancas y balcones llenos de flores, el tiempo parece ir más despacio. Un paseo que te conecta con la historia y con la esencia más auténtica de Ibiza. Mira esto qué hermoso. O sea, a medida que estás dentro de la ciudad, que te encuentras estas murallas, estos arcos de piedra, esto nos dirige hacia el centro de la ciudad. Mira, como un túnel espectacular. Nos encontramos en Playa Ces Figuerete, se llama así, aquí en Ibiza. Es una de las playas como más cercanas que hay, porque en las otras hay que agarrar un coche y trasladarse a las otras partes de la isla o agarrar paseos que te lleven a los islotes. Y bueno, aquí tenemos una vista desde esta playa que estamos aquí en Ibiza, toda esta zona hotelera que está acá pegada al mar, de puros hoteles y restaurantes. Aquí tenemos una zona de baño adaptada para movilidad reducida, son como unas sillitas ahí. Eh, tenemos esto, que me imagino que no siempre está. Ahora con el tema del viento, las olas, un poquito de Llovió lluvia y mucho. eso, la Posidonia pues ¿Cómo me acaba. dijiste que se llama? Posidonia, Posidonia, se llama acabo. esa alga que tenemos aquí, que hubo un temporal hace unos 3, 4 días y dejó esto. Pero normalmente es más cristalina el agua. Sí. Normalmente es más cristalina, Como la parte de aquí, o sea, mucho más cristalina. O mucho sea, más ahora el cristalina. tema es que está revuelto por el tema del viento y Está eso. revuelta ahora. Sí. Entonces hasta el miércoles va a ser un temporal malo. Normalmente esa playa es la más bonita de las tres que tiene Ibiza. Salamanca Esa. tiene poquita profundidad. O sea, ya Mm, tienes una vista pues cómoda y tal. Sí, sí, suele ser bonita. Luego también está la parte de San Antonio, que tiene las calas más bonitas, que tiene calas saladas, pero eso es más saladeta. lejos, ¿verdad? Sí. Sí. Luego aparte aquí se ve el tema del sol y siempre la luna, o sea, tipo, es un sitio bonito porque se El puede mirador, desvedrar. Desvedrá. Y aquí a mi espalda tenemos la Catedral de Santa María, donde estuvimos hace ratico, de la ciudad amurallada de Ibiza. Y estas son las vistas del paseo marítimo. Aquí mismo podemos encontrar tickets para entrar a las discotecas de Ibiza, que Ibiza es un mundo de discotecas. Tenemos aquí el nombre de las discotecas, esta es una de las más famosas, te dice el nombre de la fiesta que hay y el precio, 75 euros para entrar. Y así tenemos los nombres de las diferentes discotecas. La fiesta que hay va desde 75, 80, 40, 60, 20, 50. Aquí también tenemos los ferries que pueden agarrar desde Ibiza a las diferentes islas, Santa Eulalia, Calapada, Calayonga, y aquí las personas mayores de 12 años 15 euros y 7,50 euros entre 4 y 11 años. Ya estamos caminando en dirección hacia el crucero nuevamente. Ahí dejamos atrás todo lo que es el puerto. Tenemos esto acá y nos muestra que hacia el crucero, hacia el otro lado del crucero, está la playa Talamanca, que es una también de las más cercanas del centro de Ibiza, la que fuimos y esta, Talamanca. Bueno, ahí ya podemos ver un aviso que nos indica que la discoteca Pacha Night Club se encuentra para allá. Y aquí tenemos una de las principales discotecas donde se arman las fiestas más grandes de Ibiza y es aquí en esta discoteca y vienen DJs de todo el mundo. Son unas fiestas alucinantes lo que se arma
en estos sitios típicos de Ibiza, de venir de rumba, de fiesta. Y bueno, aquí está. Así que si quieren venir a Ibiza y disfrutar de una noche de fiesta, este es uno de los lugares. Y aquí te muestran más o menos uno de los que están incluidos cuando entras a la discoteca, quiénes son los que se van a presentar. Y aquí tenemos un hotel. Este es el estacionamiento de la discoteca, ¿será? Ah, y también es el hotel. Mira, ya dice pachashop.com. O sea que tenemos el hotel de la discoteca, el parking y al frente tenemos la discoteca. Y esta es la entrada principal del Hotel Pacha con sus cerezas que no pueden faltar. Y aquí tenemos una de las tiendas de ropa de la marca del grupo Pacha, de las discotecas, lo que les comenté, de los hoteles. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, tenemos ropitas así, tenemos franelas, gorritas, vestidos. A ver, vamos a ver si vemos los precios para tener una idea. Mira, esta franela vale 65 euros. Hay bolsitos, chores. Mira, esta debe costar muchísimo más. Mira, este short vale 69 euros. Estas son las más sencillitas y valen 42 euros. Cascos de moto y todo, mira. Mira, hasta las chanclas para la piscina. Sudaderas. Desde 1973. Me gustó fue el casco de la moto. Mira, están los dos, tanto el negro como el blanco. Mira, qué bello. Está bravísimo. Y así termina nuestro pequeño recorrido por Ibiza, especialmente por Dan Lila, un lugar lleno de historia, encanto y vistas que enamoran. Espero que hayan disfrutado este paseo tanto como yo y no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video para seguir descubriendo juntos cada rincón. Chao, chao.